acérquense. No son undergraduates malos que no quieren sentarse. Me voy a sentar. Acérquense. Bien, buenos días a todos. Esperamos que estén muy entusiasmados hoy, al igual que nosotros. Bienvenidas, welcome a la 24ª edición del Congreso Anual de Estudiantes Graduadas del Latin American, Iberian and Latino Cultures Program, titulado Cuerpos ¿Qué? Feminismos, Cuidados y Disidencias. Me llamo Carmín, soy estudiante graduada de segundo año de este programa y en nombre del comité organizador y de todas mis compañeras del ILAC, les damos la más calurosa bienvenida al Graduate Center, campus de la Universidad Pública de la Ciudad de Nueva York. Hoy nos reunimos aquí, en esta coyuntura histórica, para pensar y dialogar desde los feminismos, los cuidados y las disidencias, las posibilidades y las prácticas que persiguen revalorar y reconfigurar los cuerpos que trabajan, producen y reproducen. El propósito de este congreso es entablar una conversación amplia y heterogénea que incorpore los saberes, experiencias, historias y prácticas latinoamericanas, peninsulares y latinas que nos permitan vislumbrar el devenir del cuerpo. Agradecemos la presencia de todas las estudiantes que han venido desde Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Colombia, República Dominicana, Puerto Rico y España. Y Estados Unidos, por supuesto, a la ciudad de Nueva York y a nuestras queridas profesoras que nos acompañan en esta jornada. A los panelistas locales e internacionales, gracias por llegar a nuestra casa. Las felicitamos por el esfuerzo y entusiasmo con el que han venido a compartir sus estudios y creaciones. Y a nuestras invitadas especiales, la profesora Luisa Basvari y la profesora Susana Draper. Gracias por aceptar la invitación de formar parte de este encuentro intelectual. Agradecemos también a nuestras auspiciadoras que han hecho posible este congreso, el Doctoral Students Council, el Institute for Language Education in Transcultural Context, el Colonial Latin American Review y a la administración del ILAC. Many thanks to Lina and Jessie. Yes, we love them. Además, agradecemos la generosidad de las profesoras Alberta Gatti, Raquel Chan Rodríguez, Magdalena Percosca, Vanessa Pérez Rosario, Elena Martínez, Araceli Tinajero, Beatriz Lado, Osvaldo Zavala, Sara Pollack, Cecilia Kotler, José del Valle y el director de nuestro departamento, Fernando de Giovanni. Esperamos que disfruten de esta experiencia que no solo nos reúne como académicos, sino también como sujetos políticos capaces de enunciar, decidir y transformar la realidad. Gracias y sean todas bienvenidas a la ILAC. Ahora mi compañera Fátima les hablará un poco sobre el laboratorio y el programa. Hola a todas, gracias por venir y bienvenidas. Bueno, se nos ocurrió que como parte de este congreso de disidencias y de cuerpos que hacen diferentes cosas, proponer un laboratorio de creación, un laboratorio experimental que llamamos Laboratorio Experimental de Feminismo Hecho a Mano. Y la idea es crear un espacio alternativo, solidario y afectivo que va a suceder como parte de las actividades del Congreso, y es una forma de activar el pensamiento crítico, feminista y afectivo dentro del marco de una conferencia académica a través de una zona para la conversación, el encuentro, la creación y los cuidados. Entonces la idea es que vamos a tener el salón 5396 abierto. Tienen el programa, acá están todas las actividades que vamos a tener durante estos 2 días, y la idea es reflexionar juntas sobre cómo recuperar el valor del trabajo manual afectivo de las mujeres
reactivando la conciencia sobre la amistad, las redes de afecto, la comunicación, los cuidados y haciendo feminismo con las manos como una forma de activismo homemade. Entonces la idea no es hacerle competencia al Congreso, sino activar el pensamiento desde otros lugares. Tratamos de que las actividades no coincidieran con las del Congreso, sin embargo habrá algunas que coinciden, pero pues, o sea, el Congreso Académico tenemos en cuenta que es lo principal. Entonces las invitamos a pasarse por ahí durante estos 2 días y bueno, le doy la palabra a Dani, que va a hablar sobre la performance que hace parte del laboratorio. Eso es, hoy a las 6:15, aquí en el lounge, la artista, la performera chilena Amelia Bande cerrará la primera jornada de nuestro congreso con su performance Es nuestra ira la que nos hace bellos, y por 3er año consecutivo estamos muy contentas de incluir la performance en la programación del congreso. Hace 2 años la artista Arantxa Araujo estuvo en el lobby del Graduate Center con una performance que tuvo cierta resonancia. El año pasado mi compañera Ana Sánchez Acevedo y yo programamos un ciclo de performance interactivas que la verdad que tuvieron bastante buena recepción, y por 3er año consecutivo digamos que le daremos lugar a que la performance tenga también un espacio en la programación del Congreso este año como parte de la programación también del laboratorio que nos ha presentado Fátima. Entonces hoy a las 6:15, antes de la cena, cerrará la performance de Amelia Bande la primera jornada de nuestro congreso. Y ahora le cedo la palabra a nuestro compañero Ernesto Cuba, que presentará a nuestra keynote de hoy. Muchas gracias. Gracias por estar hoy día, por venir acá a celebrar por 24ª vez esta conferencia de estudiantes. Yo tengo el gusto, el placer, el honor de presentar a la profesora Basvari. La profesora Luisa Olga Basvari obtuvo su máster y doctorado en la Universidad de California, Berkeley. Ella es profesora emérita de los departamentos de literatura comparada y lingüística en Stony Brook, que sigue siendo Nueva York, que está un poco lejos. Actualmente, bastante lejos, sí. Actualmente la profesora Basvari enseña en el departamento de NYU, donde nos hemos conocido, y es profesora afiliada de la Universidad de Szeged. Ok, está en Hungría. Sí. También es editora principal de la revista de Hungarian Cultural Studies, que publica artículos revisados entre pares en lengua inglesa relacionados con los estudios húngaros. Con respecto a la literatura hispánica medieval, la doctora Basvari publicó en 1999 The Heterotextual Body of the Mora Moria. Ella fue queer antes de que se pusiera de moda. FYI. Entonces, son distintos y diversos los campos de investigación de la profesora Basvari, solo para enumerar algunos, siempre constantemente interseccionados. Ella es una medievalista ante todo, ha trabajado mucho alrededor de la figura de Boccaccio y la literatura alemana y francesa. Por supuesto, lo que nos convoca hoy también es el género. Ella ha trabajado mucho con teoría queer, con especial atención en el comienzo de los vocabularios sexuales queer en la lengua húngara. Por supuesto, es especialista en lenguaje y género y ha trabajado en el caso del húngaro como la lengua sin género, genderless language, no sé cómo traducir eso. También ha trabajado mucho en la teoría de la traducción y tiene grandes aportes a los estudios sobre el Holocausto, enfocados sobre todo en las narrativas de mujeres víctimas del Holocausto, ¿no? Bueno, el día de hoy la profesora Basvari tiene la gentileza y la generosidad de compartir un poco sus estudios. Hoy vamos a escucharla hablar sobre un romancero medieval español. Un romance. Pero es parte del romance. Ven, tengo que aprender. Ok, entonces el título de su ponencia es Queering la doncella guerrera y Queering la Edad Media. Un aplauso, por favor. Muchísimas gracias, Ernesto. Es por ti que me invitaron aquí, lo sé. Y ustedes todos saben, creo que trabajamos juntos en NYU en lingüística.
y muchas gracias a usted por haberme invitado. Y hablando de performance, y tengo que empezar con una performance también. Tengo que leer porque no tengo el texto oral. En principio es en la tradición de las mujeres, sobre todo en la tradición sefardí, que todavía viven mujeres que pueden repetir esos romances, y vamos a volver a ese tema. Pero primero quiero que escuchen simplemente el texto en sentido oral se puede usar también. Y luego al final de mi ponencia vamos a volver sobre el texto después de haber discutido la teoría queer, un libro muy importante para mí, Queer Iberia, donde participé yo también, y ver las relaciones entre toda esa teoría para volver a ver el romance. Pero primero vamos a hacer como si recitara, aunque no puedo recitar si no leo. Y hay que escuchar aquí que los romances tienen en general una parte narrativa, es la que tienen menos, pero a veces tienen, y hay diálogos entre personajes. Aquí van a ver dos partes, hasta eso les digo, que hay la primera parte que es sobre todo un diálogo entre el padre y la hija, que es la doncella, y la segunda parte, bueno, van a escuchar. Y hay una división que ya aquí pueden ver, que ella está todavía aquí con sus hermanas en casa, y luego la segunda parte de su vida que sale a la vida de la vida privada a la vida pública, podríamos decir. Y lo que va a ser muy importante es esa división, que mejor decirlo en inglés, el crossover moment. Y cómo van a explicar en variantes del texto. Y ojo, este no es el texto, hay variantes, muchísimas variantes. Menéndez Pidal recogió más de 100 variantes, pero luego cuando lo puso por escrito, escogió ciertos versos que no siempre estamos de acuerdo, porque es una interpretación, dejar afuera justamente la parte queer. Pero esta versión que voy a recitar no es de la colección de Menéndez Pidal, sino de otra persona. Muy bien. Entonces el diálogo y la narración, y hay que escuchar voces femeninas y masculinas. Estaba un día un buen viejo sentado en un campo al sol. Pregonadas son las guerras de Francia con Aragón. ¿Cómo las haré yo, triste viejo, cano y pecador? De allí fue para su casa echando una maldición. Reventaras tú, María, por medio del corazón, que pariste 7 hijas, entre ellas ningún varón. La más chiquita de ellas, siempre tiene que ser la más chiquita, salió con buena razón. No maldigáis, padre, no la maldigáis, no, que yo iré a servir al rey en hábitos de varón. Compraráisme vos, mi padre, calcetas y buen jubón. Daréisme las vuestras armas, vuestro caballo trotón. Conoceránte en los ojos, hija, que muy bellos son. Yo los bajaré a la tierra cuando pase algún varón. Conoceránte en los pechos, que asoman por el jubón. Esconderélos, mi padre, al par de mi corazón. Conoceránte en los pies, que muy menuditos son. Pondréme las vuestras botas bien rellenas de algodón. ¿Cómo me he de llamar, padre? ¿Cómo me he de llamar yo? Don Martinos, hija mía, que así me llamaba yo. Y era el palacio del rey, que nadie la conoció, si no es el hijo del rey, que de ella se enamoró. Tal caballero mi madre, doncella me pareció. ¿En qué lo conocéis, hijo? ¿En qué lo conocéis vos? En poner su sombrero y en abrochar el jubón y en poner las calcetas. Mi Dios, como ella las pone. Brindaréis la voz, mi hijo, para en las tiendas mercar.
Si el caballero era hembra, corales querrá llevar. El caballero es discreto y un puñal tomó en la mano. Los ojos de don Martín os roban el alma al mirar. Brindáisle vos, mi hijo, ha de ir con vos a la mar. Si el caballero era hembra, se habrá de acobardar. El caballero es discreto. Luego empezara a llorar. Tú, ¿qué tienes, don Martinos, que te pones a llorar? Que se me ha muerto mi padre y mi madre, en eso va. Si me dieran la licencia, fuérala yo a visitar. Esa licencia, Martinos, de tuya la tienes. Ensilla un caballo blanco y en él luego va a montar. Por unas vegas arriba corre como un gavilán. Por otras vegas abajo corre sin le divisar. Adiós, adiós, buen rey, y su palacio real, que 7 años le serví, doncella de Portugal. Y otros 7 le sirviera, si no fuese por el desnudar. Oyólo el hijo del rey de altas torres donde está, reventó 7 caballos para poderla alcanzar. Llegando ella a su casa, todos la van a abrazar. Pidió la rueca a su madre, a ver si sabía filar. A ver si sabía filar. Deja la rueca, Martinos, no te pongas a filar, que si de la guerra vienes, a la guerra has de tornar. Bueno, vamos a ver qué sacamos. Entonces aquí pueden ver las escenas básicas, ¿ya? Y como hago así. Como lo indico en mi título, sobre todo no voy a leer, pero al comienzo leo un poquito. Como lo indico en mi título, mi propósito aquí es utilizar una balada, o mejor dicho en español, romance, la palabra internacional sería balada. Y voy a utilizar este romance, La doncella guerrera, para ilustrar cómo un medievalismo teóricamente vinculado con el presente y con una perspectiva interdisciplinaria nos puede ofrecer una comprensión más abierta y, por supuesto, más queer de la cultura del medievo. Aquí de la cultura española, pero obviamente en el caso del romance, que hay versiones en Hungría también, por ejemplo, y si llegamos hasta allí, voy a mencionar una opereta húngara, por ejemplo, que se estrenó en 42. ¿Por qué? ¿No? Relaciones así. Acabo de leer eso, y en 1942 en Hungría, durante la guerra, se estrenó una versión ópera con gran aplauso. ¿Por qué? ¿Cuáles son esas relaciones? No sé si llegamos hasta allí, pero es importante. Y voy a hablar de la teoría queer, que básicamente empezó en 1900, en los años 90. Y vamos a ver. Bueno, en la primera cita, a pesar, quería decir que aunque más o menos desde 2000 existen estudios y aún libros sobre queer theory y ciertas aplicaciones a la literatura, la corriente dominante, sobre todo en el medievalismo español, en oposición al medievalismo en inglés o en Francia, realmente queda fuera de estas cuestiones teóricas. A pesar de opiniones aquí, como ya en 1992, una profesora de religión habló de la need to rewrite compulsory patriarchal discourses of desire and filling in the blank spaces where queer desires might have been. Blank spaces, cuando no se habla de algo, y ver qué puede estar allí. Y más directamente con mi tema, Gregory Hutchinson, uno de los editores de Queer Iberia, un libro que voy a discutir dentro de un momento, que se publicó en 1999, también ofrece un modo
de leer. Dice, we need to approach indirectly, perhaps to cross our eyes, cruzar los ojos, y leer más allá del texto para poder ver lo que está ausente. Es decir, buscar brechas, lo no dicho. Y de tal modo, dice él, la lectura no es un revisionismo, sino más una historia más allá de las palabras. Antes de continuar con la parte teórica, como hoy en día no se estudia tanto el romancero, quiero explicar una de las características de qué es un romance. Es poesía tradicional en el sentido que es o era creación oral anónima, transmitida oralmente y reelaborada en distintos momentos de la tradición. Y el texto oral como tal no existe en forma concreta, solamente en el momento que un miembro de la comunidad ejecuta el romance. Y ese miembro de la comunidad mucho más suele ser una mujer. Y sobre todo en la continuación, como acabo de mencionar, de toda la tradición sefardí, por ejemplo. Un romance es de extensión variable, sin estrofas, así que no es como un soneto, por ejemplo, de estructura muy escrita, de octosílabos. Lo de octosílabos es muy importante y podría decir que es el género por excelencia de la lengua española, porque hablamos en octosílabos en español, a menudo. En prosa hablamos a menudo en octosílabos. Y por lo tanto, realmente representa el modo de hablar del pueblo. Y con rima en asonancia en los versos pares. Aquí lo que tratamos es el romancero tradicional, o el romancero viejo se llama, que tiene temas históricos, fronterizos, líricos, épicos, carolingios de la poesía épica, y aquí no voy a entrar en la relación del romance con la poesía épica, que sería tema o discusión para otra hora, y los novelescos y amorosos. Obviamente este poema pertenece a los novelescos. Ahora, este romance oral que sigue en la tradición se enfrenta con otro romancero nuevo, culto, que empieza a escribirse a partir del siglo XVI y XVII, más o menos en el siglo de oro, un poco antes, y continúa hasta hoy día, retomando temas tradicionales y nuevos también, como Tirso, Calderón de la Vaca, Quevedo, Lope en el siglo de oro, o en el siglo XX, XIX-XX, Unamuno, Machado, García Lorca, etc. Y entonces hay dos transmisiones, la transmisión oral, a veces del mismo romance, a veces de otros romances, que han mantenido historias paralelas y entre cruzamientos. Sin embargo, hay que separar las dos tradiciones, lo que voy a tratar de explicar luego, que Menéndez Pidal no ha hecho, porque ha tenido cierto propósito en escribir cierta versión, digamos, muy heterosexual y muy establecida, muy happy end en el matrimonio. Bueno, basta eso. Entonces vamos a ver, ya más o menos no tengo que dar el trama, porque más o menos han podido seguir eso. Y lo que quiero hacer, empezar primero en dar unos ejemplos, a veces saltando 500 años, de las mujeres masculinas, digamos, o transgender. Vamos a ver las diferencias entre estos términos, pero digamos por el momento las mujeres masculinas. Digo mujeres masculinas según la terminología de Halberstam, porque por el momento no queremos entrar si masculinas heterosexuales o no heterosexuales, que a veces no se sabe, obviamente, y lo importante aquí es poder salir de la casa y escaparse, y en este sentido uno tiene que ser hombre, de algún modo, ¿no? Luego podemos entrar en los detalles. La primera variante que conocemos es la variante china, que todo el mundo conoce ahora por Walt Disney. Y es otra parte del tema, que siempre hay reelaboraciones, no solo muchos ejemplos, sino reelaboraciones a través de la historia. Aquí tenemos en el original, y quiero entrar en ciertos temas que van a repetirse.
Mulan ya aprendió a ser soldado antes de entrar en el ejército, como la chica aquí, porque es su padre que le enseñó las artes militares y las artes y ciencias militares, que el papel entre el padre y la hija, no la madre y la hija, que es otro tipo de romance. La madre, si tiene voz, solo puede hablarle del embarazo o del matrimonio, no de temas así de irte de aquí. No, eso sería imposible. Por eso que te dije que este verso no puede funcionar. Que hay que hablar romance. Es una lengua que hay que aprender, que es el romance y romancero. O no dije, sí, porque tú dijiste romancero. El romance en sí no existe. Este romance no existe en cierto sentido. Es parte de la totalidad del romancero. Y hay que hablar romancero para entender esos versos. Bueno, aquí entonces muy buen ejemplo del original, luego la reelaboración, y aquí dos tipos, Walt Disney, popular, y la reelaboración de Maxine Hahn Kingston en Woman Warrior en 76, donde es una reelaboración, reutilización feminista, y ella dice que cuando era niña, en una familia china, pero ya de emigrados con muchos problemas, que ella quería ser leñadora y jugar el parte del bad girl, because isn't a bad girl almost a boy? Para poder salir del papel que ella aprendió en esta familia. Además, nos dice que realmente la historia china es mucho más negativa, porque si encontraron a una chica o en el ejército o en el equivalente de la universidad, la ejecutaron. Así que no era happy end aquí, pero ¿cuál es el happy end? Para terminar, que ella se casa, y esta libertad tiene que terminar en el momento de perder la virtud o en el momento de casarse, y se arrodilla ante los suegros y dice: voy a darles nietos, y nunca más vuelve a hablar. No solo no sale de la casa, nunca más vuelve a hablar. Y en la religión cristiana, obviamente, tenemos la misma tradición, en las santas vestidas de hombre y también las santas barbudas. Las barbudas no es simplemente invención, porque las chicas anoréxicas que no querían casarse, por la anorexia empiezan a tener un vello. La más famosa es Tecla, Santa Tecla, que dice que nace una nueva identidad con vestirse de hombre. Sí, se puso el hábito de hombre a masculino en un acto que encarna su comunión con Cristo. Además, es un modo de escaparse, obviamente, del matrimonio, de estudiar, etc. Y pueden ver, bueno, aquí no hay una ilustración muy buena de Tecla que no encontré, o la santa tiene que vestirse de hombre, y así será hombre, pero si tiene barba, como la otra variante, es mejor vestirse de mujer, porque entonces hay el contraste que se puede ver. Aquí se podría decir mucho más, pero tenemos que tener 2 minutos en cada ejemplo para poder terminar. También en el nórdico antiguo, ya el Saxo Grammaticus, en la Edad Media, dijo que cientos de tales doncellas existían y que su emancipación cesó con el matrimonio. Sin embargo, cuando en una excavación en 1878 encontraron muchas armas y un esqueleto, dijeron: oh, era un vikingo. Y es en 2017 que descubrieron que este vikingo era una vikinga. Pero, ¿qué hacemos ahora en la reelaboración de la historia? Una chica muy femenina. El modo de salir de todo eso, de la amenaza que representa esta mujer guerrera, es poner una super chick en las versiones modernas. En el siglo de oro hay también muchos, perdón, no, pero salté de algún modo el ejemplo más. Oh, bueno. En el siglo de oro, en el teatro, por ejemplo, de Lope, que tiene más de 400 comedias, más de 100 de esas comedias tienen el galán travestido, la chica que se enamora de otra chica, etcétera, todo. ¿Y por qué?
parte que en el auditorio a los hombres les puede gustar el cuerpo de la mujer, pero vestida de hombre, y entonces se ve más cuerpo, pero también representa una libertad posible, que entonces esa chica puede salir y entrar en otro mundo y tener otras aventuras. Es una especie de novela picaresca, es el teatro, pero puede haber más relaciones que simplemente el amor. O si termina siempre en el amor también, pero el público siempre está al tanto de lo que está pasando, hay más aventuras, porque las mujeres sin eso no pueden tener aventuras, pueden estar y esperar a que venga el hombre, ¿no? Y es el único modo de tener aventuras. Aquí el José de las mujeres, por ejemplo, es uno de los muchos títulos. El ejemplo más interesante es Catalina de Erauso, que habrán oído hablar de ella, que además de ser, después de ser novicia dominicana a los 5 años, la pobre, los padres la metieron con su hermana allí porque no tenían dinero, y ella salió del convento, se escapó del convento a los 15 años, y aquí explica cómo se cortó el pelo y pasó 3 días y 3 noches en el bosque para hacer ese cambio, para ese crossover moment, y cortó la ropa que tenía y formó ropa para ser hombre y se cortó el pelo. Pero mucho más interesante, pasó más de 20 años en las Indias. También tuvo que volver en un momento por problemas al convento como hombre, como Virgo intacta, además, a pesar de haber tenido muchísimas aventuras sexuales, pero ella en un papel que se mantuvo Virgo intacta, sobre todo con las mujeres de los hombres con quienes trabajaba. Tipo Lazarillo de Tormes, ¿no? Que el pícaro que entonces se acuesta con las mujeres. Pero aún más interesante que todo eso, y termina, como digo, con que el Papa le permite ser hombre social y se muere con el nombre Antonio de Erauso. Pero lo más interesante aquí es que ella o él escribió una autobiografía, Vida y sucesos de la monja alférez. Una mezcla de sus aventuras reales, de una especie de novela picaresca, que era el género favorito, y algo de estas vidas de santas también, porque recordemos que pasó más de 10 años como monja, entonces también tenía mezcla de estas historias reales y verdaderas. Y lo muy interesante aquí, entonces, al final, y con ella había mucho más que decir, es cómo pudo otra transformación, es decir, de mujer a hombre, y luego transformación en texto. Cómo explicó esa vida de transformaciones genéricas, sexuales, y back and forth, porque volvió entre tanto a la iglesia por razones complicadas. Y al final, ella todavía vive y ya hacen un spin-off, como aquí en la televisión o en el cine, en una obra teatral, y luego María de Sayas hace un cuento sobre ella, así que sigue inmediatamente, no solo después en la historia. Y aquí pueden ver, reelaboración, 1942, María Félix, una película mexicana con una actriz muy sexy, y en YouTube pueden ver toda la película. La reelaboración siempre tiene que eliminar la parte peligrosa. Mujeres reales, como en la guerra civil americana, una mujer real en este caso, que entró en el ejército por 3 años, pero se murió, es decir, perdió la vida en el ejército, pero entre tanto había escrito cartas a su familia. 100 años después publicaron las cartas. En el caso de ella, posiblemente heterosexual, que entró simplemente porque era un modo de ganarse la vida, pero perdió la vida. Y que también muchas mujeres en la guerra civil, como en todas las guerras que lucharon. La popularidad, hablando de performeras y de performance, por ejemplo, ¿por qué en Inglaterra una mujer, y todo el mundo sabía que era mujer, pero ella aparece en el papel de hombre siempre, y aquí no se lee muy claro, pero dice algo como: tengo el lugar y el dinero, pero ¿cómo encuentro a la chica?
Así que, ¿por qué? Y en los papeles de soldado, de marinero, es un poco como los village people, que hay que tener los papeles, actuar en los papeles más machos posibles. Y una popularidad increíble en el teatro. Aquí entonces es performance, no performativity, ¿no? Aquí se ve muy bien la diferencia y luego la combinación de las dos cosas, porque aquí parte del encanto para el público es saber, siempre saber, como en el teatro del siglo de oro, que es una mujer, pero excitarse con ese juego, pero es performance. Entre las dos guerras, muchos ejemplos, no sé si se pueden ver, y Ernesto sabe que es otra época, que estoy trabajando mucho ahora, así que no puedo entrar en eso. Tengo otro trabajo sobre los concursos de belleza, y me van a decir que tiene que ver, pero el comienzo de los concursos de belleza es en los años 20, tanto en Francia como en Estados Unidos. ¿Por qué importa eso aquí? Es porque después, entre las dos guerras y después de la Primera Guerra sobre todo, la crisis cultural de posguerra y del modernismo, y como toda crisis cultural termina en el papel de la mujer, de una parte inventan los concursos de belleza, la belleza nacional heterosexual, y tengo otra ponencia muy larga sobre el tema si les interesa otro día. Pero al mismo tiempo es el peligro, el voto, el derecho de voto en 20 para las mujeres en Estados Unidos, en las mujeres que entran en las universidades, etc. Es todo ese peligro que se representa esa crisis también en el teatro con personajes así, mujeres que tienen el papel de hombre, pero siempre, como aquí pueden ver, aquí muestran que ella es una actriz muy elegante, sexy, y aquí se ve como hombre. Tratar de mostrar las dos cosas. Ahora me van a preguntar por qué muestro aquí el teatro yiddish. Porque es aún más importante que el teatro precedente, digamos, porque el teatro yiddish es un teatro de minoría en yiddish en Estados Unidos. Sí, es un grupo de judíos, algunos de ellos que tratan de asimilarse a la cultura americana. Entonces, Molly Picon, una actriz muy popular en ese teatro y en películas yiddish que entre guerra todavía tenían, siempre juega ese papel de un chico joven. ¿Y cuál es el encanto? Bueno, en parte el mismo encanto que ya dije en el siglo de oro, que ella puede ir a la yeshiva, a donde no puede entrar una mujer, puede ir a tocar el violín, ganar dinero, todo eso, pero mucho más. Puede salir, entrar en otro mundo, y tiene un novio, y el novio sale a otro mundo, pero es ya hombre, para él que es salir a otro mundo. Él va al mundo de los blancos, de los americanos, y es un modo de cambiar la cultura, la religión, todo. Entonces, aquí también el papel de cross-dressing es salir no solo de un lugar a otro, sino de una situación a otra. Y entonces es muy importante para ese grupo de emigrantes de diaspora nationality, de tener esa posibilidad de jugar con esa posibilidad. Y es muy importante porque si llego a hablar de Judith Butler, tienen que recordar este ejemplo, es muy importante. Ella judía y habla justamente que en su primer libro de 90, Gender Trouble, que sus padres tenían cines y ella iba al cine todo el tiempo, y como la madre y la abuela, voy a citar este pasaje porque es muy importante, trataron de asimilarse, no a ser hombres en este caso, asimilarse al modelo de la cultura blanca americana heterosexual. Entonces, todo el teatro representa todo eso también. Y el momento, me gustan las fechas a veces. La fecha 28 es la fecha de la publicación del Pozo de la Soledad, se dice en español, se tradujo al español, de Radcliffe Hall. Porque en los ejemplos anteriores, por ejemplo aquí o aquí, todavía no se habla de lesbianas, es Mannish Woman, La Garçon, Bubikov, que cortarse el pelo, pero puede ser también la chica muy sexy que se corta el pelo. Y hay esa confusión de si la Garçon es lesbiana o es la heterosexual muy sexy, pero que ahora se libera. Y
si ponemos una fecha, es Radcliffe Hall, que de ningún modo es heterosexual, sexy ni nada. Y además resulta, en la corte dice, a book that must be banned, y hasta el 49 no pueden publicar ese libro en Inglaterra. Y aquí pueden ver fotos de ella y de dos mujeres al lado también que vivían de hombre. ¿Por qué las otras dos? Porque lo que sería muy importante recordar aquí, hoy en día si pensamos en transgender, ese concepto amplio, pensamos en algo que va en contra de la cultura de la mayoría, de la cultura derechista. En esa época no. Ella era jinete, cazadora, mujeriego o mujeriega, no sé cómo decirlo, y fascista, seguidora de Mussolini, antisemita. Es muy importante ver. ¿Y por qué será eso? Porque el modelo son los hombres machos. No es un transgender, no es un tercer sexo, ni nada de eso, ninguna de esas variantes. Y como ser jinete y apasionarse por el automóvil, que era algo nuevo también, y el ejército, y quería ser soldado en la Primera Guerra Mundial, que no pudo hacerlo, y además era muy rica, tenía mucho dinero. Todas esas mujeres eran de la aristocracia, que tenían dinero, no tenían que trabajar, y seguidoras del fascismo. Y no solo ellas, muchas poetas inglesas también. Es muy importante ver que la política no siempre quiere decir, por no estar en este mundo encerrado, heterosexual, que vamos a salir políticamente de este mundo, porque en el caso de ella y de las otras mujeres es otra cosa. Aquí en Albania ya se muere esta costumbre, pero todavía hay mujeres, y aquí hay una película documental sobre ellas, las vírgenes que viven como hombres. ¿Por qué? Porque la familia no tiene hijo, o se murió en uno de los conflictos o algo, y la hija mayor normalmente tendrá el papel de hombre. Y es un hombre social, y es muy distinto porque aquí no es crossover moment ni nada. Vive en un pueblo en las montañas donde todo el mundo sabe que no es hombre. Sin embargo, lingüísticamente, con sus armas, puede entrar en los bares, en todos los sentidos, tiene el papel de hombre, solo con una excepción, que tiene que vivir como virgen. Y hoy en día en Afganistán, muy común que no tienen hijos, y aquí hay 3 hijas, por ejemplo, y la menor se viste de chico para poder acompañar a las hermanas mayores al público. En este caso, una de ellas, no sé cuál es, Mina, por la mañana va a la escuela como vestida de chica, por la tarde trabaja en una bodega para ganar dinero para la familia y tiene que trabajar como chico. A la edad, cuando adolescentes, tienen que volver al papel de ser mujer, que algunas no pueden hacer, y es la próxima hija que va a tomar ese papel. Así que es una transición temporaria en principio, a veces en el mismo día va cambiando. Aquí un ejemplo interesante, muy marginal pero interesante, de las mujeres enmascaradas en una tribu en Irán, que en vez de utilizar el niqab, como aquí, que les cubre totalmente la cara, solo tienen una especie de máscara. ¿Pero qué contiene la máscara? El bigote. Y es el modo de salir en público, o lo era antes, para ser hombre. Y dicen ellos, o dicen en esa tribu, que era para atemorizar a los enemigos invasores, que eran hombres, pero también para proteger a las mujeres contra el rapto. Y sigue, hoy en día obviamente nadie va a creer que tienen bigote, y la pilosidad es todo un tema aparte aquí, de cuándo y cómo las mujeres masculinas pueden o no pueden tener bigote, por ejemplo.
que podemos discutir después si tenemos tiempo, pero aquí pueden ver ese bigote simbólico. Bueno, las observaciones relevantes que he tratado de sacar de esos ejemplos: el papel educativo del padre, que va a reaparecer en nuestro romance; el silencio o ausencia total de la madre de la joven, que habrán visto que en la primera parte del romance ya está la madre y el padre la maldice. Obviamente ella está, sabemos que está porque el padre la maldice, pero ella no aparece. Aparecen las 7 hermanas, 7 como número folclórico, que a veces son 3, a veces son 9, pero en general 7, probablemente por los 7 infantes de Lara, la influencia de la epopeya. Pero lo importante es que en esa primera parte en nuestro romance, el silencio total de la madre, que sabemos que está, pero que no figura, y las hijas, por eso, bueno, ya no tengo la primera ilustración, están así, calladitas las 7 vírgenes, y es la menor que empieza a hablar. Y he utilizado, he inventado yo la palabra traslatio de latín, como translation, traducción, quiere decir transferir algo o viajar. La palabra metáfora en griego quiere decir la misma cosa. Entonces, puede ser transferencia de un sentido a otro, puede ser transferencia de una lengua a otra, también la traslación de las reliquias de un santo, ir de un lugar a otro. Entonces, he utilizado ese término traslatio para esa mujer que va a viajar de un lugar a otro lugar, de un cuerpo en cierto sentido a otro cuerpo, etc. Y lo más importante en todos estos textos, y es lo que tenemos que examinar al final, es cómo describe el texto dado ese momento del crossover moment. Porque, por ejemplo, en algunos de romances muy débiles, hay otras versiones débiles, solo o en el teatro a veces se viste, de otro modo nada más, es lo más superficial. Era muy importante en aquella época porque la gente se cubría mucho más que hoy en día, así que cubrirse de un manto de hombre ya te hace hombre, salvo por el problema de la barba y del bigote. ¿Sí? Con todo, no basta simplemente hablar o mencionar la ropa. En las mejores versiones entra después de la ropa, entra el nombre. Que vimos en nuestro poema, que en la primera parte las chicas no tienen nombre. Ella tampoco, se llama la hija menor. Y cuando recibe su nombre, al último verso de la primera parte, y ella, astuta, dice, bueno, ahora tengo la ropa, pero padre, ¿cómo me llamo yo? Porque no puedo ir a la corte sin tener un nombre. Y el padre, como en otras versiones también, le da su propio nombre, es decir, la hija más joven de 7, la menor, ahora con ese nombre es el primogénito de la familia, por el nombre. Y luego la lengua. En la mayoría de las versiones hablan muy poco de la lengua, pero aquí ella, o en esta versión tampoco dice, pero en algunas versiones dice, pero padre, ¿qué hago al llegar a la corte? ¿Qué le digo al rey? Porque alguien que ha pasado la vida en la casa no tiene los términos de cortesía y entonces el padre le enseña. Luego hay otro momento en la segunda parte a menudo cuando se descubre que es mujer, no solo por los ojos y estas cosas, porque ella deja caer su espada y usa el adjetivo desdichada o algo así en vez de desdichado, y el príncipe huye. Pero esos son ya detalles más interesantes porque entra el detalle lingüístico de la expresión. Digo la importancia problemática de la pilosidad o la falta de pilosidad, y en esas versiones medievales nunca se habla de barba y solo de cortarse el pelo, y luego puedo explicar por qué.
Sin embargo, en las versiones modernas de Drag Kings, siempre ponen barba. ¿Por qué? Y los términos que he utilizado, masculinidad femenina, transvestido, hombre transgender, hombre social, que no son equivalentes, ¿no? Pero juegan alrededor del mismo término, y reelaboración constante del tema. Ahora, volviendo a Queer Theory, Queer Iberia salió en 90, bueno, los primeros textos, los dos textos que voy a mencionar, de uno de ellos, Gender Trouble, salieron en 90. En los años 90 se publicaron varios libros, pero son siempre en inglés, siempre queer en sentido más de hombres, y utilizando la literatura inglesa, a veces Marcel Proust, quizás en francés, pero nada de literaturas europeas generalmente, etc. Y el primer libro, y hasta hoy en día el único que ha salido en relación con Iberia, es el Queer Iberia, que dijo Jean Dangler, una medievalista, en una reseña del libro, que ese libro puso en marcha una nueva escuela del estudio dedicado a los cuerpos no categorizados como pertenecientes a la Iberia temprana, etc., donde lo queer se veía como una muestra de la diversidad sexual y erótica de la Iberia no moderna. Ella puso no moderna. Pero mucho más importante es que no, ella tiene razón, pero el libro trata de hacer algo mucho más. No solo ser muestra de la diversidad sexual y erótica, sino, como dicen los dos editores en la tercera cita, hablan de Américo Castro, y lo digo en inglés. Dicen que Castro ya efectuó un queering of Iberian history by exposing the Semitic roots of modern Spanish identity and outing the descendants of Jews or Muslims such as Fernando el Católico, Teresa de Ávila, and Cervantes. It's in this sense that we might understand queerness as that which is normative, in this case, a cultural normativity, must reject or conceal in order to exist. Que hay que enterrar todo eso, como la vikinga la enterraron. Hay que enterrar a los semitas para tener esta cultura limpia, clara. That which is rejected or concealed is also feminized. Y aquí van a ver que no solo los moros, el chico, porque es el chico, en la segunda parte, el príncipe que habla con la madre, que quiere decir que él no es tan macho, porque él necesita el consejo de la madre para actuar como hombre. Puede enamorarse de los ojos de la doncella, pero la doncella es la más fuerte y vuelve a la madre, porque normalmente, como acabo de decir, la madre o no tiene ningún papel o habla con su hija que tienes que casarte, algo por el estilo. Pero aquí le da consejos al chico a cómo hay que conseguir a la chica, averiguar si es mujer o no. So, that which is rejected or concealed is also feminized. Pero en ese poema también, cualquier hombre que no está on top tiene que estar feminized. It is in this respect, too, that the queer is also uncanny. The collection amply and convincingly demonstrates the ways in which queerness is embedded in the fiction that is the building and maintenance of an empire. Que hay que eliminar esos elementos para tener el imperio. Podríamos decir que Queer Iberia no se recibió muy bien en España. Hasta hoy en día se dijo, bueno, muchas cosas negativas. Quien lo recibió muy bien es Juan Goytisolo. Mi propio artículo en esa colección se llama, imagínense, The Semiotics of Phallic Aggression and Anal Penetration as Male Agonistic Ritual en el libro de Buen Amor, así que pueden imaginarse que tampoco les gustó mucho. Y vamos en contra de la idea, en oposición a Castro, Sánchez Albornoz, que dijo, la colección no es sobre el libro de Buen Amor, solo mi artículo, pero el libro de Buen Amor es muy buen ejemplo. Digo en un momento por qué, pero Sánchez Albornoz dijo del libro de Buen Amor, que obviamente es una obra también híbrida de mezcla de culturas. El clérigo de Ita, el protagonista y autor,
triunfaba la robusta, natural y simplista concepción heterosexual del amor de la Castilla de su época. No solo que el autor, que es el protagonista en principio, es falso, pero digamos, que el autor, el protagonista, es un heterosexual muy robusto y natural, pero lo que hace era el amor de su época, es decir, en aquella época no existían estas cosas, ¿no? Y Juan Goytisolo, en oposición, publica un artículo y luego un libro contra una lectura anémica de nuestra literatura a propósito de Queer Iberia, que presentó en NYU también, y que habló personalmente de mi artículo también, ahí tengo que mencionar, porque a él le interesa también el libro de Buen Amor. Y el libro de Buen Amor es muy buen texto para empezar a ver esos problemas, porque es el primer texto censurado, que ya se arrancaron hojas en la Edad Media. La segunda censura son los eruditos que publican artículos de erudición, que es agustiniano y es cristiano y no sé qué, pero que no aceptan la mezcla de culturas ni en su estructura muy compleja, etc. Y por fin, todavía se censura todos los días en los países hispanos donde hay antologías de literatura y siempre hay un trocito del libro de Buen Amor que es Rezar a María. Y recuerdo cuando enseñé este curso en Stony Brook, que vino una señora mayor ya colombiana que le gustó mucho el curso y dijo, pero yo nunca me había dado cuenta, dice, a nosotros nos enseñaron en Colombia que era un libro religioso y nos dieron ese pasaje. Entonces la falsificación es en todos los sentidos. Ya veo que solo me quedan 10 minutos, así que voy a hablar rápidamente de las 4 mujeres más importantes que iniciaron Queer Studies. Y como digo, todas judías, 2 de ellas en relación directa con el Holocausto. Una de ellas es el de Halberstrand, su padre se escapó allí de Alemania, de Checoslovaquia en el Kindertransport de los hijos y mataron a la madre. Entonces, esta alteridad está en sus familias. Eve Kosotchigis-Sedgwick es la única que publicó un libro, Between Men, English Literature and Male Homosocial Desire, en 85, es decir, es anterior a Queer Studies en sí, y por eso es el primer libro en cierto sentido, donde inventó el término homosocial que utilizamos todos los días en lingüística también, es decir, la relación entre el hombre heterosexual y homosexual también, muy complicado. Los problemas para nosotros, solo Oscar Wilde, Henry James, la literatura inglesa, y todo totalmente monolingüe en todos esos libros. Para mí es el gran problema, no solo la literatura en sí que utilizan para ejemplificar, sino el monolingüismo total de no considerar esos problemas en otras literaturas o en otras culturas. Pero otra cosa que dice, entonces voy a reducir cada una a 2 frases que para mí son lo más importante. 1, invención del término homosocial, y ella dice que queer no debe representar only same-sex attraction, but rather a non-normativity that confronts conventional ideologies, como acabo de decir en el caso de España, so that one may be queer without being LGBT, or LGBT without being queer. Hay mucha oposición a esta actitud dentro de ciertas comunidades y podemos discutir si quieren después. Judith Butler, y aquí, ¿por qué pongo de su juventud una foto? Porque también dicen, I was such a queer child, aunque ella es heterosexual, pero usa queer child en otro sentido muy distinto. Judith Butler también publicó sus libros en 90 y 99. Dice, gender identity is a performative accomplishment. Performativity viene de Austen, ella no inventó la palabra, pero utiliza en sentido mucho más amplio, digamos. Compelled by social sanctions and taboo, and it is an identity instituted through a repetition of acts. Entonces, ¿qué he sacado de aquí? Primer punto de ella, su familia.
I grew up with a generation of American Jews, hablando de performativity,